Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, Raimundo Cruz, le agradece que nos tome la llamada y nos da mucho gusto saludarle. Me agradece este importante espacio, muchísimas gracias por la entrevista. Hay discusión en el Senado de la República por la famosa ley 3 de 3, una ley que obliga a los políticos a hacer 3 declaraciones, la fiscal, la patrimonial y la de intereses. Nada más que los políticos se la cargaron a los empresarios, la misma declaración, el presidente la vino a vetar. ¿Cómo están las cosas, senadora? ¿Qué le decimos al auditorio? Ahora sí le saludo, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. No, desde la reforma constitucional en materia anticorrupción que se aprobó en mayo de 2015 y se publicó, se establece como sujetos obligados a todos los particulares que reciban recursos públicos, y desde luego estamos hablando de quienes tienen contratos, convenios modificatorios, privatizaciones, grandes cantidades de recursos públicos, sean particulares o sean servidores públicos. Esta ley de responsabilidades de los servidores públicos, nosotros la votamos en contra porque dejaba a los servidores públicos sin dejar la obligación de que hagan públicas sus 3 declaraciones, y ya no eran 3, sino solo 2. Sí. Ahora, y en esa misma ley se puso un artículo 32 para que también los grandes empresarios, no los pequeños y medianos empresarios, porque ellos no solamente no reciben recursos públicos, sino se les cobran altos impuestos. Además son los que generan el empleo en nuestro país. Tampoco estamos hablando de las migajas que se le da a los pobres a través de los programas sociales, no. Se está hablando de los oligarcas, de los grandes empresarios que reciben cantidades enormes de recursos públicos y que deben entregar pues sus declaraciones, tanto la declaración patrimonial como de intereses. Sí. Así lo marca el artículo 32, pero este artículo lo está vetando el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Con un argumento falaz que dice que es una intromisión indebida en la vida de las personas y que todas las personas tienen derecho a la privacidad. Sí. No estamos hablando de las personas, estamos hablando de las personas morales, de la figura jurídica. Las empresas, de las instituciones, así es, privadas. Así es, las personas privadas, digamos, pero además está haciendo una interpretación equivocada de la ley. Además de que el presidente de la República no tiene facultades de interpretación de la ley, porque esa facultad es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el texto constitucional hace obligados a los particulares, entiéndase, los grandes empresarios como a los servidores públicos, de entregar estas declaraciones patrimoniales de intereses. ¿Para qué? Pues para cruzar información, para que le pueda dar seguimiento a la evolución de los ingresos, para que el patrimonio de los servidores públicos y de los grandes empresarios que surgen cada sexenio estén justificados y no haya riquezas escondidas que luego encontramos en paraísos fiscales. Y lo principal, pues es que son cantidades enormes que se cargan al presupuesto federal que pues proviene de los impuestos que pagamos todos. Dolores, senadora Dolores, le hago la pregunta, cuando se iba a votar para que esta ley fuera aceptada, debe usted recordar que sí fue a propuesta del PRI y del Verde, pero hubo senadores de su partido, senadores del PAN que se salieron y senadores del PT que no quisieron votar, que se abstuvieron. ¿Qué hay con eso? Efectivamente, hoy yo he estado recordándole a los senadores del PRI y del Verde que ellos hicieron la propuesta. Ajá. Y ellos la defendieron en tribuna, ellos ¿Sí? entregaron la redacción del artículo y nosotros los apoyamos, los argumentamos a favor, etcétera, etcétera. Hubo 2 senadoras del PRD que se
ausentaron en la votación del artículo, no del 32, ese lo votaron ellas a favor, que es el que vetó el presidente. Sí. O sea, donde se ausentaron fue en el 29, que hacía obligatoria la obligación hacía obligatoria La presentación. la presentación pública Sí. de las declaraciones. Sí. Justo por ellas y por el PT Y por los senadores del PAN también, ¿eh? y algunos del PAN, Sí. entonces no se logró que fueran públicas, quedó pues opcional a que el servidor público lo haga público o no. Y se le aplica también a los privados, si lo pueden hacer público o Claro. no. Pero el artículo que veta al presidente no es ese. Ojalá hubiera vetado ese, tal como quedó. Nosotros lo votamos en contra. Ajá. Nos hubiera gustado que lo hubiera vetado. No el artículo 32, que es el que está vetando. En realidad veta 10 artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Eso le iba a comentar. Me parece muy grave. Es una ley mocha. Es una ley que de por sí venía mocha y ahora el presidente le quita o 10 artículos son los que está vetando y son los que estamos discutiendo en este momento, argumentando por qué es necesario que se queden como están, o como dijera Amparo Casar, no es posible considerar a las empresas únicamente como víctimas de corrupción, sino también como beneficiarias de la corrupción. Oiga, senadora, ¿doblegaron los empresarios a los políticos? Definitivamente doblegaron al presidente. El presidente está sometido a los dictados de los grandes grupos oligárquicos, de los poderosos empresarios, y les aceptó. O sea, si los megaempresarios dicen no a la 3 de 3, el gobierno acata. Si los megaempresarios dicen que la reforma no se negocie, pues no se negocia. Es decir, están equivocándose, me parece. Oiga, el empecinamiento del gobierno en negarse a aceptar nuestros argumentos es un grave error. Dolores Padierna, hay otros temas también importantes. Los maestros, el tiempo se nos termina. Ojalá podamos platicar con usted en otra ocasión. ¿Qué le decimos con esta ley 3 de 3 a las personas que nos escuchan en tantos lugares de la República Mexicana? ¿Con qué quiere que se queden? Que es necesario que la ley de responsabilidades administrativas, que el PRD votó en contra, debe de volverse a revisar. No solo los artículos que veta el presidente, sino sobre todo el 29 y algunos más, que, por ejemplo, ahí está el fuero de legisladores, de gobernadores, del presidente de la República. Tenemos que quitar el fuero, eliminar el fuero a todos, para que no exista esta impunidad con la que actúan muchos de los servidores públicos y de los megaempresarios. Dolores, ya para despedirme le voy a hacer una pregunta muy personal. Decía el señor Encinas que Margarita Zavala podría ser la persona que pudiera unir al PRD y al PAN para el 2018. ¿Usted piensa que... Ay, ni lo mande Dios. Oiga, eso le voy a decir. ¿Usted piensa una alianza para que sacara al PRI de Los Pinos o no está de acuerdo con una alianza? De ninguna manera, y yo respeto a algunos panistas, pero quienes ensangrentaron a este país, quienes dejaron a México sumido en esta violencia y deben más de 100,000 muertos, porque pues fue su marido, Calderón. No los quiere ver ni en pintura. No los podemos ver ni en pintura. Oiga, y su partido, para terminar, ¿su partido se pone de acuerdo para tener nuevo dirigente nacional o podría ser? Por bien del país y porque tenemos que poner por delante el interés general y del país. Eso es lo deseable. Por encima de cualquier interés de las corrientes o de cada grupo. Lo deseable es eso, lo posible. Sí, seguramente se va a llegar a un acuerdo. Un gusto saludarle, Dolores Padierna, senadora de la República, senadora por el PRD. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Al contrario.